mucho tiempo por algo y no lo recibimos, y podemos sentir que Dios nos abandonó, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esas ideas, con esos pensamientos, porque Dios no nos abandona jamás. Nosotros somos los que constantemente sí abandonamos nuestro compromiso, ¿sí o no? De mantener una vida de oración, de estudio de su palabra, de meditación, una vida espiritual activa. ¿Cómo, a veces preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar firmes ante las pruebas, ante las aflicciones, ante el dolor, si solamente oramos cuando vamos a comer o cuando nos sentimos mal? ¿Cómo Dios nos va a fortalecer? ¿Cómo Dios nos va a mostrar la guía que necesitamos? Si para nosotros Dios es como cuando decía el pastor Joseph Mata en ese ejemplo, como una llanta de refacción, hasta que ya se puso una, nos acordamos que la traemos y la usamos. ¿Cómo entonces vamos a poder recibir, estar firmes, si no nosotros nos mantenemos constantes en nuestra vida espiritual? Luego dice que ve que la ley es ilimitada y el juicio no sale según la verdad. Y esto habla de que ve una corrupción. O sea, el pueblo estaba completamente en decadencia, hermano. No se respetaba la ley, todo estaba muy mal. Y el profeta Habacuc lo vio durante mucho tiempo y oraba y clamaba a Dios, pero no pasaba nada. Entendemos que Habacuc quería que Dios hiciera algo por su pueblo, pero si el pueblo era rebelde, si el pueblo seguía amando lo que hacían, ¿cómo podía esperar la ayuda de Dios? Tenía que haber un arrepentimiento de parte del pueblo, ¿no? Habacuc ve que los justos sufren mientras los malvados prosperan, y esto le provoca una aflicción muy profunda. No es que haya dejado de creer en Dios porque hablaba con Dios, porque oraba con Él, sino que lo que le estaba pasando es que en ese momento él no entiende cómo Dios podía permitir tanta injusticia. A veces a nosotros puede llegar a pasar eso. A veces nosotros también vemos cosas malas en nuestro entorno. ¿Cuántos vemos cosas malas a nuestro alrededor? ¿Sí o no? Corrupción en el gobierno, ¿verdad? Pues casi no se ve, ¿no? Pero corrupción en el gobierno, y cuidado, hermanos, que ver ese tipo de cosas nos despierten a hacer iniciativas, que luego ya andan haciendo movimientos que Dios no dice que hagamos, ¿no? Los cristianos no fuimos llamados a estar en la política, ¿cuántas veces se nos adora a Dios? Pero bueno, eso es para otro tema. Podemos ver, incluso a veces hemos visto noticias, ¿sí o no?, de que suceden problemas en las iglesias, ¿no? Injusticia en el trabajo, o incluso en las noticias en general. Podemos ver mucha maldad hoy en día. Y alguien tal vez pudiera preguntar, pero ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no Dios actúa de inmediato? Esto puede generar en nosotros a veces alguna frustración o algún sentimiento de que Dios está ausente. Pero a través de la vida de Habacuc aprendemos que Dios no hace las cosas como a veces nosotros quisiéramos, ¿verdad? Él tiene su manera de actuar. Algo que podemos aprender aquí en estas palabras que Habacuc eleva a Dios es que, hermanos, si hay alguna inquietud en nuestro corazón, podemos ir a Dios en oración con toda honestidad y hablarlo con Él primeramente. Dios aprecia y honra la honestidad en la oración, que tal cual lo que hay en nuestro corazón nosotros lo digamos. No estar diciendo algo con nuestros labios y estar pensando en otra cosa. ¿Usted qué cree que es lo que Dios escucha? ¿Lo que sale de la boca o lo que hay aquí? En el corazón. ¿En el corazón, sí o no? Pero, ¿por qué Dios nos enseña esto? Para llevarnos a un nivel más profundo de relación con Él. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Habacuc? Vamos a ver eso. La respuesta de Dios desconcierta. Vamos a leer Habacuc 1, 5 al 11. Fíjense, ya vimos que él estaba frustrado. Y de esto aprendimos que, pues sí, a veces podemos estar frustrados si hay algo que nos está, hermanos, trayendo aflicción o dolor. Llevémoslo a Dios, tal cual lo sentimos. Todas esas inquietudes, porque si no las llenamos, ahí van a provocar cosas incorrectas, amargura, resentimiento. Todo eso lo tenemos que llevar a Dios. Pero fíjense cuál fue la respuesta de Dios. Fíjense lo que le dijo el Señor. A veces
creemos que podemos saber qué es lo que Dios nos va a decir, ¿verdad? Pero fíjense lo que pasó aquí. Versículo 5 del capítulo 1. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, porque si salga iba a ser algo que no se imaginaba, ¿no? Que podía Dios hacer, o que Dios haría tal vez. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Versículo 7. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Versículo 9. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá, versículo 10, a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Versículo 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Habacuc está pidiendo auxilio a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? No, pues va a venir algo fuerte. Esta fue la respuesta de Dios. Dios responde, pero la respuesta es más desconcertante. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios en estos versículos para resumirlo? Que iba a usar a los caldeos, a los babilonios, un pueblo malvado, hermanos. ¿Para qué una nación malvada? Para que Judá fuera castigada por su rebeldía, porque habían sido rebeldes, se habían desviado. Esto a lo mejor no tenía sentido para Habacuc. ¿Cómo es posible que Dios use una nación que es idólatra, que es violenta y despiadada para cumplir su juicio? Eso no le hace sentido. Fíjense, hermanos, dice que iba a levantar. Esta palabra habla de que Dios iba a permitir y a usar con un propósito a esa nación para traer juicio sobre el pueblo. Y describe que la nación era terrible, es decir, que tenía mucho poder. Y cuando dice que su dignidad y su justicia procederán de sí mismos, habla de que ellos eran un pueblo muy orgulloso, soberbio, eran malvados. Pues esa nación iba a ir contra la nación de Judá. Dios le dice a Habacuc que traería el juicio, pero usando una nación pagana y violenta. Y esto rompe con toda lógica que Habacuc tal vez pudiera tener. ¿Cómo puede un Dios santo usar algo tan malo para cumplir su voluntad? Muchas veces, hermanos, Dios responde, pero no a veces de la manera que esperamos. A veces Él permite que enfrentemos consecuencias o situaciones difíciles que no entendemos. Es muy fácil olvidarnos de las cosas que hacemos, ¿sí o no? De la rebeldía que a veces llevamos años, ¿no? O la negligencia. Y es fácil reclamarle a Dios porque no tenemos las cosas que quisiéramos, porque no estamos donde nos gustaría, ¿no? Pero se nos olvida que muchas veces nosotros no nos estamos dedicando lo necesario, lo suficiente como Dios se merece. Y es fácil reclamarle a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me ayudas? Tengo tantos años, pero ¿qué estamos haciendo para vivir lo que hemos aprendido aquí? ¿Qué hacemos o qué tanto nos dedicamos para poner en práctica lo que aprendimos a aprender aquí en la iglesia? Se nos enseña mucho sobre las verdades de Dios, sobre integridad, sobre honestidad, sobre no hacer cosas ilícitas, ¿sí o no? De que debemos ser responsables, de que debemos ser honestos, pero sobre todo de que debemos vivir en santidad, guardándonos, apartándonos y evitando todas esas cosas que van a contaminar nuestro corazón o que contaminan nuestro corazón, que fracturan nuestra relación con Dios. Pero se nos olvida, mañana, el día lunes, se nos olvida lo que hoy se nos enseña el domingo y otra vez vivimos como si nada. Y al final de la semana estamos enojados con Dios.
¿verdad? Porque no escuchó mi oración, pero escuchamos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios. Pienso que a veces somos muy rápidos para quejarnos y reclamarle a Dios, pero si nos observamos, si nos examinamos con honestidad, verdaderamente, ¿qué tanto nos dedicamos a obedecer la palabra de Dios? ¿Qué tanto nos dedicamos a mantener una vida espiritual activa y constante en oración, en la meditación de la palabra de Dios? Ay, hermano, es que mi Dios no me habla, pero la Biblia empolvada, ahora la gran el celular y menos la habla, no en las redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto verdaderamente podemos reclamarle a Dios? De verdad le podemos decir como le dijo Habacuc, ¿hasta cuándo? Es al revés, Dios nos dice a nosotros, ¿hasta cuándo? ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo ya vas a levantarte a orar? ¿Hasta cuándo vas a apagar todo y vas a ponerte a leer la Biblia? ¿Hasta cuándo vas a perdonar? No, es que yo no siento que merezca mi perdón, mi abuelito, mi tío, que en el año de 1500 no sé qué. ¿Hasta cuándo vamos a cargar con esas cosas? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a confiar verdaderamente en Dios, en todo lo que es? Pero eso sí, queremos que Dios nos responda todas las oraciones, ¿sí o no? Ahí traemos la lista de quejas, porque a veces ni son oraciones, ¿no? Son quejas. No, hermanos, esa actitud no es correcta delante de Dios. Por ejemplo, vamos a suponer que uno de nosotros aquí pierde el empleo, ¿no? A lo mejor pasa una situación en el trabajo, no participamos de algo que es corrupto y nos despiden, ¿no? Y ahí este hermano va a pensar que eso es un ataque del diablo. Pero luego en medio de esa crisis, fíjense, Dios lo lleva a otro lugar donde empieza a servir con personas necesitadas y ahí descubre su llamado. Lo que parecía un golpe injusto era parte del plan de Dios. Hermanos, cuando cosas malas pasan o cosas que nosotros decimos que son malas, lo primero que respondamos o que la primera reacción no sea enojarnos con Dios, porque Dios lo permite con un propósito. En serio, todo Dios lo permite con un propósito. ¿Usted lo cree? Aunque a veces no lo entendemos en el momento, como Habacuc, pero Dios sigue teniendo el control. Podemos pasar enfermedades. ¿Cuántos nos enfermamos aquí? Yo me enfermo. Todos enfermamos. Crisis económicas, a veces falta el dinero, ¿sí o no? O traiciones de familiares o amigos, ¿no? Decimos amigos. O a veces cambios que son muy repentinos, de repente hasta suceden cosas que nos pueden dejar a veces confundidos o que nos pueden confundir. Pero esta parte nos enseña que aunque no entendemos el cómo es posible que si soy cristiano creo que debo vivir en abundancia, si dice la plana de merezco abundancia, no sé qué. ¿Cómo? Aunque no entendamos el cómo, Dios sigue al control del por qué. Esa es la diferencia. Él usa incluso lo que parece negativo para cumplir su propósito eterno en nosotros. Por eso no hay que acelerarnos, hermanos, en nuestras reacciones ante la situación. Porque Dios no tiene la culpa de nuestras malas decisiones. ¿Verdad que no? Él no tiene la culpa. Él nos enseña, Él nos dice cómo hacer las cosas. Él nos dio el ejemplo de cómo vivir. ¿Por qué ahora echarle la culpa a Él? Yo le puedo, si pudiéramos hacer una pregunta aquí sería esta. A ver, la oración de Habacuc al principio evitó el juicio de Dios. ¿Qué es lo que leímos? No, ¿verdad? Dios ya no me escucha, hermano. ¿Pero qué le pides? No, pues sí, nomás quiero pues una casa en San Pedro, no, hermano, pero ¿y sabiduría? ¿Qué no necesitamos sabiduría? Amor, para tomar buenas decisiones, amor para perdonar, sabiduría para las decisiones, de la guía de su espíritu para saber cómo tratar, ¿verdad?, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia. Hay muchas otras cosas mejores que las que debemos estar orando, ¿sí o no? No, hermanos, la oración de Habacuc no evitó el juicio de Dios sobre su pueblo.
Al contrario, fue en respuesta a esa oración que Dios reveló que sí iba a tratar con Judá, pero de una manera inesperada y dolorosa. ¿Cómo? Usando un pueblo, una nación malvada. Porque Habacuc le dijo: ¿hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? ¿Por qué no haces bien iniquidad? Y Dios estaba permitiendo que Habacuc viera eso por una razón. Aquí no lo vamos a ver. Él estaba frustrado en esta oración por lo que se vivía, por la corrupción, como ya dijimos, por la violencia, por la injusticia. Lo que Habacuc quería era que Dios interviniera para restaurar la justicia entre su propio pueblo. No era un mal deseo. Muchas veces las oraciones a lo mejor no tienen una mala intención, hermanos, pero si en ese momento no es la voluntad de Dios, no va a suceder, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a ir aceptando y entender eso. En una ocasión yo les dije a los jóvenes, a ver, ¿cuándo fue la última vez? Aquí están los papás, pero bueno. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo y papá y mamá no te lo pudo dar? Hicieron unas caras, bueno. ¿Sabías que eso yo les decía, ¿sabías que eso va a volver a pasar? Va a haber ocasiones en que no se va a poder, en que no te van a poder llevar a ver la película que quieres, en que no te van a poder comprar lo que quieres. Y ahí no dijeron amén, pero bueno, yo le digo a ustedes, hermano, ¿sabían que hay veces que tampoco se va a poder lo que queremos? No se ha podido antes. ¿Y cómo hemos reaccionado? A veces como niños chiquitos, ¿sí o no? Haciéndole a Dios berrinche, ¿no? Muchas veces Dios nos va a decir que no. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos su palabra? Pues el no de Dios también es una respuesta. Siempre queremos el sí, pero ¿qué hay cuando Dios dice que no? Ya Dios no es Dios para nosotros y nos dice que no. Pues aquí Dios le dijo a espera, no voy a intervenir, no de la manera en que quieres que lo haga. Dios le contestó que iba a levantar un pueblo para... Miren, cuando Dios le contesta a Habacuc, podemos ver que él ya estaba actuando y lo haría a través de un juicio, no de la restauración, porque lo que en ese momento el pueblo necesitaba no era salvarlos del juicio, sino que disciplinarlos por su desobediencia. Pero esa no era la respuesta que Habacuc esperaba. Entonces, ¿sirvió de algo la oración de Habacuc? Sí, aunque no evitó el juicio. Fíjense, ¿qué fue de provecho esa oración? Fue de bendición primeramente para Habacuc porque abrió un diálogo honesto con Dios. Dios no ignoró su clamor, sino que le habló directamente. Esto nos enseña que podemos ir a Dios en medio de dolor, con esas frustraciones, desde un corazón sincero, hermanos. Ahí también crecemos en nuestra comunión con Dios. Cuando le decimos a Dios: ay Señor, ya no lo soporto, pero aquí estoy, no lo entiendo, dame la fuerza, la sabiduría. Permitió que Habacuc entendiera mejor el carácter y los planes de Dios. De esto sirvió la oración y la respuesta que Dios le dio. Pudo conocer mejor, no solo más, el carácter de Dios. En las clases que estamos los jueves siempre decimos: ¿para qué queremos conocer más a Dios? ¿Sabe para qué? Para poder adorarlo mejor. No, es que yo no creo que Dios, cuidado con decir cosas a la ligera de Dios. Ahora es un principio bíblico. Porque Dios tiene una manera de actuar. No querramos encerrar a Dios en un algoritmo, en un patrón. Pues es que si abre, pues entonces a veces Dios no es predecible, hermanos. Cuidemos mucho eso. Esta oración, esta conversación lo llevó de la confusión, como vamos a ver más adelante, a la adoración verdadera. El proceso lo transformó a él, aunque no cambió inmediato al pueblo de Judá.
un proceso en el que Dios quería trabajar con Habacuc. Hermano, Dios quiere trabajar conmigo, Dios quiere trabajar contigo. ¿Queremos trabajar con Él? Bueno, pues Él va a trabajar con nosotros. Esto nos deja un ejemplo de una fe que llega a ser maduro. Cuando Habacuc no oró al final, pues para cambiar a Dios, sino que aunque él quería, ¿verdad?, que Dios cambiara, al final la oración terminó cambiándolo a él, aprendiendo algo muy importante que al final lo vamos a decir. Entonces, hermanos, para aplicar esto, a veces oramos esperando que Dios cambie las circunstancias, ¿sí o no? Estamos ahí insistentes. Pero lo que Él quiere, hermanos, primeramente es cambiarlos a los otros en medio de esas situaciones. Su plan puede incluir, y de hecho lo hace, dolor, pero siempre hay un propósito mayor. Entonces no nos enfoquemos en que cambie todo alrededor, sino en que tal vez Dios quiere cambiarnos en medio de esa situación. Bueno, no tal vez, verdaderamente Dios quiere. ¿Por cuántos sabemos que hay cosas que debemos cambiar? Pues ya no hay nada que podamos aprender. ¿Sí? Bueno. Vamos con el siguiente punto. La lucha, fíjese, aquí viene un conflicto que tiene Habacuc entre la fe y el entendimiento o la razón. Vamos al capítulo 2, fíjese, vamos hasta el capítulo 2, versículos 1 al 4. Capítulo 2 de Habacuc, versículos 1 al 4. Dice: sobre mi guarda estaré. Bueno, ya te contestó, ¿verdad? Eso, que no, a ver, Habacuc, viene el juicio. Y Habacuc quería que Dios evitara eso, ¿no? Pero bueno. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Habacuc 2, del 1 al 4. Y velaré para lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que ocurra lo que leyere en ella. La palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos saben eso? Sí o sí. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Muchas veces se usa este versículo para cosas positivas, cosas buenas. Y Dios no tiene problemas en darnos cosas buenas. Pero la palabra de Dios es fiel en todos los sentidos y en todos los aspectos. Si hay desobediencia, ¿qué cree que va a pasar? Pues lo que dice la palabra de Dios que diga. Versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí la frase clave es esta: mas el justo por su fe vivirá. Habacuc no se conforma con la primera respuesta, se pone en su torre, ¿no? En su, por decir, de fortaleza, una actitud de espera, de diligencia para ver qué es lo que Dios dirá. Y Dios responde, pero con una misión. Aunque lo que viene parezca lento, le dice, se va a cumplir. Dice, hermano, aquí es el clímax del mensaje, porque Dios le dice: mas el justo por su fe vivirá. La justicia, hermano, no depende del entendimiento, sino de la fe que persevera. Si podemos decir, bueno, más bien, podemos decir verdaderamente que la frase esta que leímos ahorita, el justo por su fe vivirá, refleja una de las leyes más fundamentales del reino de Dios, porque revelan la manera en cómo los ciudadanos del reino deben vivir. ¿Cuántos somos ciudadanos del reino de Dios? ¿Sí? ¿Sabe dónde está la recompensa? Allá en la eternidad. Aquí no es ser, aquí no es. Bueno, esta frase nos demuestra un principio para nuestra vida, que vivimos no por vista, ¿se acuerdan de la palabra? No por las circunstancias, no por los méritos, sino por fe. Esta expresión que aparece en Habacuc, aquí en este capítulo, tiene tanta profundidad que fue citada por el apóstol Pablo y fue citada en el Nuevo Testamento 3 veces, hermanos, y se convirtió en el fundamento de la doctrina, ¿verdad?, de la fe.
de la justificación. ¿Qué significa que el justo por la fe vivirá? ¿Qué significará esa frase, hermanos? Vamos a quedar con esta frase. En el contexto de Habacuc, Dios demuestra que el juicio vendrá, sí o sí va a venir, pero que los justos no sobrevivirán por sus fuerzas, por sus capacidades, ¿no? Ni por sus obras, ni por sus circunstancias, sino por su fe. Por una confianza firme en el carácter y en la palabra de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor, o todo a su alrededor, se derrumbe o se esté cayendo a pedazos. Pero ¿qué es un justo? Un justo es alguien que vive conforme a la voluntad de Dios. Ese es un justo. No al que es perfecto, sino al que ha sido aprobado por Dios por su actitud de fe. ¿Qué quiere decir entonces que por la fe? Bueno, esto es más que solo una creencia. Y esta frase nos habla de una fidelidad, de una constancia y firme confianza en Dios. Para vivir. ¿Cómo para vivir? ¿Qué significa? Que su vida o la vida de todos aquellos que lo hagan por fe será sostenida y sustentada y guardada por esa confianza de Dios aún en medio del caos. Esta frase es una ley del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia no viene por las obras, sino ¿por qué? Por la fe. En Romanos 1:17 no lo vamos a leer, pero Pablo cita esta frase. Aquí Pablo usa estas palabras para afirmar que la salvación se recibe por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Es una ley del reino de Dios porque la vida del creyente se sostiene por fe día tras día. Voy a leer Gálatas 3:11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La fe nos hace perseverar y mantenernos. La perseverancia es por fe, hermanos. Hebreos 10:38, más el justo vivirá por fe y se retrocediera y no agradará a mi alma. Esto muestra que no solo estamos en el reino por fe, sino que vivimos y perseveramos en Él por esa fe, por esa confianza en Él. Hermano, cuando todo se tambalea, la economía, la salud, las relaciones, Dios, quien es nuestro Rey y que pertenecemos a su reino, nos llama a vivir por fe, no por vista. En tiempos de aflicción como Habacuc, Dios no siempre cambia la situación, hermanos, y eso es algo que a veces nos frustra demasiado, que queremos que ya todo cambie en el momento en cuanto terminamos de decir la oración, que ya Dios lo haga. Hermanos, no siempre va a ser así. Dios no siempre cambia la situación, pero ¿sabe qué sí hace? Sostiene al justo que confía en Él. ¿Confiamos en Él? Él nos va a sostener, hermanos. Porque si Dios nos diera todo lo que le pidiéramos, ya no sería Dios. Imagínense que Dios nos diera todo lo que le pidiéramos. ¿Se acuerdan una vez el pastor Schmidt de ese ejemplo? ¿Usted le daría todo a su hijo? ¿Todo? O sea, si tiene 5 años, le presta las llaves del carro, se le pide, se las da. ¿Verdad que no todo? Todo a su tiempo. Hasta que el niño tenga edad suficiente para, bueno, deje de ser niño, ¿no? Bueno, nunca dejamos de ser niños, ¿cierto? Pero volvemos al principio que una vez dijimos, ¿se acuerdan? Dios no nos va a dar algo para lo que no estamos preparados, hermanos. Si no somos maduros lo suficiente, no podemos esperar que Dios nos dé cosas, porque no vamos a saberlas recibir. Dios tiene que trabajar con nosotros. Entonces no vivimos por lo que sentimos, porque sentimos muchas cosas a veces, ¿sí o no? El corazón es bien inestable. Tampoco no vivimos por lo que sentimos, por lo que entendemos o incluso por lo que vemos, porque también a veces nuestra mente falla, tiene un límite.
lo que ven nuestros ojos tampoco no es de toda nuestra confianza. No. Vivimos por fe, confiando en lo que Dios ya nos ha dicho. ¿Y qué es lo que yo le podía preguntar? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho, hermano? Pues no sé. Bueno, pues hay que ir a Él. Hay que hablar con Dios, ¿sí o no? Y dejar que Dios nos hable. Porque nada más queremos hablar nosotros a veces, ¿sí o no? Vamos con toda la lista allí. Y Dios esto, el Señor lo otro, y y lo que Dios nos quiere decir, que también hay que aprender a darnos el tiempo para escuchar la voz de Dios en la oración. Entonces la frase, justo por la fe, no solo es una frase bonita, ¿sí o no? Es el principio espiritual que sostiene nuestra relación con Dios. Es la manera en que caminamos con Él, superamos las aflicciones y vivimos una vida de propósito, aun cuando el mundo esté en caos. Bueno, el mundo siempre va a estar en un caos. ¿Cómo están las cosas ahorita? ¿Cuánta maldad no hay, no? ¿Cuántas cosas no están viviendo ahorita en las escuelas, ¿no? Secuestros, todo lo que hay ahorita, hermano. La economía, todo es un caos ahorita, hermano. Porque este mundo y todos aquellos que viven de acuerdo a la cultura de este mundo no pueden ver más allá de lo que estas manos pueden tocar, no de lo que estos ojos pueden ver. Pero nosotros hemos aprendido que existe una vida después de la muerte. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Hermano, Dios no le explica todos los detalles a Habacuc, solo le pide una cosa: que confíe en que Él actuará en su tiempo. La fe, hermanos, no siempre recibe las respuestas rápidas. No siempre recibe las respuestas rápidas. Pero ¿sabe que sí? Siempre recibe dirección. Podemos confiar que Dios nos va a dar la dirección correcta. A lo mejor no es la respuesta que queremos, pero sí es la dirección necesaria. Hay momentos donde nuestra lógica y nuestra fe se enfrentan, pero debemos de confiar en Dios, porque Él es fiel. Aunque a veces no entendamos, Él permite ciertos dolores. Es ahí donde vamos a elegir, o donde más bien debemos elegir, y necesitamos elegir vivir por fe y no por vista, como lo dice 2 Corintios 5:7. Esto significa confiar en Dios incluso cuando no sentimos su presencia o no vemos la solución inmediata. A veces no lo sentimos, ¿sí o no? Pero no es por lo que sentimos. La fe se alimenta de la fidelidad de Dios, no de nuestras emociones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos. No es lo que sentimos. Tal vez la fe no haga que desaparezcan todas las preguntas a veces, pero sí nos ayuda a definir cuáles deben ser nuestras prioridades. Así que no vivimos por lo que entendemos, sino por aquel en quien confiamos. Vamos a nuestro último punto. La transformación del corazón. Fíjense en el reclamo o de la queja que empezó Habacuc a la adoración. Qué tremendo es esto. Vamos al capítulo 3 de Habacuc, versículos 17 y 19. Habacuc 3, 17 y 19. Dice así: aunque la higuera, dice que no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18: con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace. ¡Qué diferente! ¿Se acuerdan lo que dijo al principio? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya tengo
Y ahora, aunque la higuera no florezca, aunque no vea lo que quiera ver, aunque no me digas lo que yo quiero escuchar, aunque no me des todo lo que quiero, Señor, ¿qué cambio, sí o no? Después de toda la lucha interna, Habacuc hace una oración muy diferente, que es más bien una adoración, un canto a Dios, como un cántico. Él no ha recibido una solución visible porque Dios no hizo lo que le pidió en el momento, pero ha tenido una revelación más profunda de quién es Dios. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Que Dios nos cumpla todos los caprichos o que lo podamos conocer más? Mejor. ¿Qué tanto, decía, a veces decimos aquí, qué tanto nos puede traer el gusto, hermano? ¿Qué es lo que a veces le pedimos a Dios tanto y luego nos enojamos porque no nos da? ¿Qué es, hermano? ¿Un carro, una casa? ¿Qué es? ¿Un trabajo? ¿Acaso Dios no es más que todo eso? ¿Por qué nos acordamos que lo que Dios más le interesa es que aprendamos a confiar y a conocerlo? Hay hermanos que tienen como 10 trabajos, hermanos, y no 10, bueno, ya es para ustedes. Pero ¿por qué tanta obsesión a veces? Acuérdense, hermanos, que este cuerpo un día ya no va a poder trabajar como lo hace hoy. Un día nos va a costar, ¿verdad? No vamos a poder hacer las mismas cosas. Mejor, cuando tengamos la oportunidad y el tiempo, aprovechémonos más aprendiendo a conocer quién es Dios. Donde quiera que estemos, a lo mejor no ganamos lo que nos gustaría ganar, no tenemos el puesto que quisiéramos, no tenemos el carro que quisiéramos, la casa, pero que nuestra relación con Dios sea aprobada por Él, que nuestra vida delante de Él lo adore. Eso sí, lo demás es añadidura, hermanos. Y sí, Dios no se olvida de sus hijos, pero Dios no quiere que nos enfoquemos en esas cosas. Ahora dice, aunque ya cambiado un poquito para apareciendo las palabras del versículo, aunque no vea frutos, ni provisión, ni resultados, yo confiaré en ti, Señor. Dice que aunque no vea, pues esto habla de que se está entregando completamente a Dios sin condiciones. Aunque no vea nada, Señor, esto es una entrega total. A veces le condicionamos a Dios el tiempo, ¿verdad? Bueno, voy a orar, pero Señor, pues me tienes que contestar. No, hermanos. Alegrar, dice que se iba a alegrar, este es un regocijo. Este alegrarse, que se alegrará en el Señor, es un gozo que viene basado en el carácter de Dios, no en la situación. ¿Acaso no hay motivo para alabar a Dios por todo lo que Él es? ¿Quién es Dios, hermano? ¿Quién es Dios en su vida? Eso debe ser motivo para alabarlo todos los días, para gozarnos y regocijarnos en Él. No en lo que está pasando. Dios nos dará esa fortaleza necesaria, hermanos, ese poder que viene para poder avanzar, para poder resistir. Y cuando dice con todo, habla de una decisión consciente, aunque en verdad no pase todo lo que quiera, pero con todo, yo me alegré, con todo. Esta frase habla es una marca de decisión consciente de confiar en Dios, aunque todo alrededor esté mal. La cosecha de esto es que Dios es su fortaleza. Dios es y debe ser nuestra fortaleza. Su confianza, de lo que vemos aquí de Habacuc, ya no está en la cosecha, o en la economía, o en la política, porque a veces esperamos que el gobierno, ¿verdad?, le haga descuentos a los cristianos. No, hermano, eso no va a pasar. Su confianza ya no está en esas cosas, sino en Dios. La alabanza que Habacuc expresa al final es el fruto del proceso interno que Dios hizo en su corazón a través de la aflicción, hermanos, a través del silencio, a través del conflicto emocional y la revelación que Dios da. No solo es una alabanza superficial ni automática, es una adoración
oración profunda, madura y consciente, nacida del quebranto y de la transformación. Por eso sus palabras son completamente diferentes que al principio. A veces nos falta que Dios nos diga que no, ¿verdad? Para que no le digamos hasta cuándo, para que le digamos aunque le diera no florezca, ¿verdad? Pero ¿por qué decimos que estas palabras son el trabajo de Dios en el corazón de Habacuc? Porque al principio, ¿se acuerda que lo que dijo? Se quejó, ¿verdad? Con todo el dolor y toda la frustración que hacían ver a Dios como alguien que no hacía nada, como alguien indiferente. Pero las últimas palabras no dicen eso ya. Porque en el capítulo 2, Dios responde con una visión que lo lleva a esperar y a confiar. Hermanos, a veces Dios quiere enseñarnos a esperar y a confiar en esa espera. Dios no le cambia la situación, pero le da la palabra que transforma su perspectiva. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Se acuerdan en el capítulo 2? El justo por su fe vivirá. Y aquí es donde empieza la transformación, donde Habacuc aprende a vivir no por lo que ve, sino empieza a confiar más y verdaderamente en lo que Dios ha dicho. Esta es una lección muy profunda que solo se aprende cuando a veces pasamos por momentos oscuros donde no todo tiene sentido. ¿Alguna vez le hemos pedido al Señor, Señor, transfórmame, cámbiame, ayúdame, moldéame? ¿Hemos pedido eso? Dios lo va a hacer. Cuando todo su alrededor se derrumbe, recuerde esa oración. Esa puede ser la respuesta. Y esta última oración que dice Habacuc en el capítulo 3, esto no es una resignación, como pudiera parecer solamente así a la manera superficial. Ya es una fe madura aquí. Una adoración sin condiciones y un gozo en medio de la pérdida. ¿Qué es lo que podemos aprender de estas últimas palabras? Entre muchas de las cosas que pudiéramos decir, que la adoración verdadera muchas veces no nace de la abundancia, hermanos. Uno quisiera, ¿verdad? Ay, pues de la abundancia viene a gusto, ¿no? Ahí te alabaré, Señor. No, hermanos. Sino de haber conocido a Dios en la crisis. De ahí nace. Cuando ya no nos queda ninguna alternativa, cuando nuestras capacidades ya no dan para más, no importa lo que hagamos, a veces Dios nos lleva a ese punto de quebranto, porque a veces somos muy tercos, hermanos. No queremos hacer caso por las buenas, y Dios nos está diciendo: detente, no lo hagas, detente, y Dios con su amor y su misericordia advirtiéndonos, hasta que pasa algo, una enfermedad, y ahí ya nos acordamos, Señor, ya. Por eso hay que estar atentos a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que aprendimos la semana pasada de Sansón? ¿Se acuerdan? No pasó nada las primeras veces. Hizo y deshizo y rehizo y no pasó nada. Y creyó que nunca iba a pasar. Pero ¿qué cree que sucedió? Sí pasó. Perdió su llamado, su propósito, su llamado y el don que Dios le dio. Se perdió de poder haber sido un juez que haya dado la gloria a Dios y haber sido recordado como un ejemplo de fe. Y terminó aplastado por los muros de su orgullo. Que no nos pase eso, hermano. Que Dios, hermanos, a veces no deseamos vivir esas aflicciones, ¿sí o no? Pero es a través de eso que somos formados. Dios usó el proceso de aflicción y de silencio para moldear el carácter de Habacuc, llevándolo de la confusión a la confianza total. La transformación no fue exterior porque Judá seguía bajo el juicio, fue interna. El corazón del profeta al final cambió. Tal vez, hermano,
estás pasando por un proceso donde no ves cambios afuera. Todos a veces estamos pasando ese tipo de cosas. A lo mejor has estado orando por algo y no ves nada. Pero Dios está haciendo algo y quiere hacer algo dentro de ti, dentro de mí. Si perseveras, si perseveramos, Él nos va a ayudar y nos va a llevar a un lugar donde la alabanza no va a depender de lo que tengas, hermano, donde la alabanza no va a depender de lo que tengas, sino de quién es Él. Este pasaje nos reta a hacer lo mismo, hermanos. Yo le pregunto, con todo el respeto, yo le pregunto de esta manera muy personal: ¿puedes confiar en Dios aunque no tengas respuestas? ¿Puedes adorarlo aunque no haya cambios visibles? Si decimos que sí, pues van a venir, ¿verdad? No se profeta, pero la palabra de Dios se cumple, ¿sí o no? La madurez espiritual se manifiesta cuando decidimos alabar a Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Conclusión y aplicación. Hermanos, Habacuc empezó con preguntas. Todos le hacemos preguntas a Dios a veces, ¿sí o no? Todos podemos tener algunas preguntas aquí o dudas. Habacuc empezó con esas preguntas que a veces nosotros también le decimos a Dios, pero terminó con una declaración de fe. Él no recibió todas las respuestas o no las que él quería, pero sabe que sí, obtuvo una revelación mayor, que Dios es su salvación, su fuerza y su esperanza. ¿Vino el juicio contra el pueblo? Vino el juicio, claro que sí. Y lo vio, Habacuc lo vio. Pero en esa situación, Dios transformó su corazón. Recordemos que la recompensa de la fe no es recibir todo lo que pedimos, hermanos. Eso a veces tenemos esa idea de que, pues es que yo le pido eso y me tiene que dar. Hay que calmarnos un poquito. Es lo que más me interesa, hermanos, es que seamos formados, que su carácter sea formado en nuestro corazón. Mucho más de las cosas materiales que podamos tener aquí, los logros humanos que podamos conseguir aquí en la tierra. Que no todo es malo, porque no vamos a satanizar, a exagerar. Pero a Dios lo que más le importa es la transformación interna, hermanos. Él está muy interesado en eso. Pero si nosotros no lo estamos, ahí nos vamos a quedar. Amargados con Dios, amargados con la iglesia, con los hermanos. Dios nos guarde de llegar a ese punto, ¿verdad? Pero dejémonos trabajar por Dios, hermanos. Cierro con esto, mientras los hermanos de la alabanza pasan. La fe verdadera, hermanos, no necesita entender todo, solo necesita confiar en aquel que sí lo sabe todo. Yo no lo sé todo, ¿usted lo sabe todo? No lo entiendo todo, pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Confiar en todo lo que Dios es. Amén. No se pone de pie conmigo y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a alabar una vez más, recordando las palabras del profeta. Yo quiero, hermano, animarlo a que si a lo mejor ha estado orando por algo y Dios no le ha dado una respuesta, hay que examinar esa oración. Y también, si estamos viviendo un proceso en el que Dios nos está afligiendo, hay que detenernos un poquito y ponernos en otra perspectiva y ver si Dios está trabajando. A lo mejor es orgullo, pero a lo mejor hay algo de resentimiento, de rencor. A lo mejor Dios quiere que aprendamos a confiar más en Él. A lo mejor no estamos confiando como deberíamos, no lo sé. Pero yo sí sé que lo que sea que Dios quiera hacer es algo necesario en esta vida, para que podamos decir lo que Habacuc dijo, aunque no vea,
que la higuera no florece. Acompáñenme, dice los ojos, vamos a orar y vamos a alabar al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ciertamente, Señor, a veces nuestra mente no entiende todas las cosas y nuestro corazón, que es a veces muy inestable, las emociones nos hacen sentir cosas que terminan engañándonos o confundiéndonos. A veces nuestra adoración, Señor, no es adoración. A veces la alabanza no es alabanza, es queja. A veces la oración también es queja. A veces la oración parece una lista de supermercados. Pero si hoy aquí, hermano, Padre, estamos siendo afligidos, estás permitiendo dolor, aflicción en nuestras vidas, gracias, porque también podemos saber que en medio de todo eso es tu amor que nos está formando. Ayúdanos a no ver las cosas con los ojos que acostumbramos a ver las cosas, sino aprender a confiar en medio del dolor y de la aflicción.